Leonor de Brandeburgo y Hohenzollern. Leonor de Brandeburgo pertenecía a la dinastía germana Hohenzollern. Nació en 1599. Su papá era el elector Juan Segismundo y su mamá Ana de Prusia. Dice la crónica que el elector, don Juan, era un glotón incontenible y un borracho que casi no podía respirar por sus dimensiones elefantiásicas y tampoco podía caminar a causa de la gota. Sin embargo, este señor no dejaba de ser un buen hombre cuando estaba sobrio, cosa que no ocurría casi nunca. En 1614, por ejemplo, emitió un edicto de tolerancia permitiendo la libertad de cultos a todos en sus dominios, cosa inaudita verdaderamente en esos tiempos y en estos. En 1616, cuando Leonor ya se estaba poniendo hermosa, el rey sueco, Gustavo Adolfo II de Vasa, del cual hemos hablado alguna vez, que andaba buscando novia, se presentó en el palacio del elector Juan Segismundo para pedir por su hija. El elector quedó conforme con el rey de Suecia, como un proyecto de yerno le parecía fenómeno, pero la madre de Leonor no. Se le cruzó el tipo, no le gustó. A decir verdad, Leonor era codiciada por otros príncipes. Por ahí andaban Guillermo de Orange, Ladislao de Polonia, Carlitos Estuardo de Inglaterra. A Anita de Prusia, la mamá, le parecía que estos príncipes eran mejores partidos que Gustavo de Suecia. Pero sucedía que Leonor se había enamorado de Gustavo, y cada vez que se presentaba un embajador de los otros postulantes, fingía algún malestar o se ponía especialmente fea. De ese modo los embajadores regresaban a sus países con noticias no muy halagadoras acerca de Leonor. En cambio, cuando se acercaba Gustavo para arreglar su posible matrimonio, la princesa aparecía radiante. Por eso todo parecía encaminado hacia una unión entre Gustavito y Leonor. Pero faltaba la última palabra para que hubiera boda, y en verdad de esa decisión era dueño el papá de Leonor, el gordo borracho, don Juan. Pero vino a suceder que don Juan Segismundo se murió antes de aceptar el casamiento. De nada sirvió que Gustavo hubiera gastado una fortuna en redecorar su residencia en Suecia para recibir a la princesa. Por esa muerte, claro, ¿de qué va a servir eso? Cuando uno se muere, se muere. Pero el caso es que la aceptación quedó entonces en poder de la madre de Leonor, que como hemos dicho, no lo tragaba a Gustavo. Pero Gustavo no estaba dispuesto a perder su amor y se presentó en la corte de Brandeburgo con una embajada extraordinariamente suntuosa para exigir la mano de la princesa. La madre de Leonor recibió la visita con frialdad y Gustavo, indignado, lanzó un ultimátum. Si no le entregaban a Leonor, se casaba con otra princesa. En ese momento Leonor hizo un escándalo y amenazó con matar a cualquier esposo que le impusieran si no le permitían casarse con Gustavo. Estas palabras no amedrentaron a su madre, pero sí a los príncipes que se postulaban. Imagínese usted, el príncipe inglés, el holandés y el polaco dijeron: con esta no me caso. Pero ni loco. Y ya no volvieron a pedir su mano. Entonces Ana de Prusia, la madre de Leonor, ya sin ofertas, aceptó resignada el casamiento con Gustavo de Suecia. La boda se realizó en Estocolmo. Poco después de la noche de casamiento empezaron unos problemas. Leonor no soportaba que Gustavo se fuera a la guerra. Bueno, es rey el tipo, ¿qué querés? Ay, no me banco que te vayas a la guerra, Gustavo. Quería a su marido solo para ella y preferiblemente en el lecho. Dice la crónica que las ausencias de Gustavo II la herían profundamente. Y tanto lloraba y se encerraba que algunos se preguntaron por su salud mental. Ni la presencia de bufones y enanos la alegraba. Ah, caramba, estaba loca, evidentemente. ¿Quién no se va a alegrar ante la presencia de un bufón? Esas presencias no hacían más que afirmar la ausencia del que quería, le hacían acordar. Y hacían de la falta algo más aberrante, dice
ya en completo estado etílico el redactor. Además, Leonor detestaba el clima helado de Suecia y se quejaba por todo. No se quejaba por todo, se quejaba porque el marido no estaba y porque hacía frío. Es mucho, pero no todo. Dice la crónica de ayer, que cuando Gustavo regresaba de sus campañas, ella lo recibía con un frenesí amoroso tan violento que aún antes de ingresar a las estancias privadas, los cortesanos podían observar tocamientos impacientes por parte de Leonor que incomodaban al rey. Imagínense. El primer embarazo de Leonor se malogró. Luego tuvo una hija. La alegría duró poco porque la niña murió al año. El tercer hijo fue un varón que también murió al poco tiempo. Esa sucesión de desgracias perturbó mucho a Leonor, que para amargura de los cortesanos se volvió un poco más loca. Hubo un cuarto embarazo y Leonor dio a luz a una niña que fue nada menos que Cristina de Suecia, una reina de la que ya hemos hablado. Fue Cristina de Suecia después, imagínense, no nació reina y con toda su biografía escrita. La reina estaba decepcionada porque esperaba un varón y sabía que después de tantos esfuerzos y de tantas desgracias podía ser muy difícil volver a quedar embarazada. Sucedía que Gustavo, hastiado de todo lo que había ocurrido, ya se daba por satisfecho con el nacimiento de Cristina y no quería saber nada con otro hijo. En realidad no quería saber nada con sostener sus deberes conyugales en el lecho, ya estaba un poco podrido. Entonces la locura de Leonor se desplegó sobre la princesa recién nacida. En su decepción, Leonor pensó que si por accidente la princesita Cristina dejaba de existir, quizá Gustavo volvería a amarla para engendrar otro heredero. Y entonces empezaron las calamidades. Leonor hizo aflojar una viga para que cayera, no para que callara. Las vigas son calladas. Sí, y hacen callar. El caso es que hizo aflojar una viga para que cayera sobre la cuna de la princesa y falló por un tanto así, nada más. En otra ocasión sobornó a una nodriza para que dejara caer de sus brazos por supuesta negligencia a la niña. Esta caída tuvo lugar y Cristina se salvó, pero le quedó mal un hombro. Cuando Gustavo II percibió estos movimientos, empezó a estar más cerca de Cristina y más lejos aún de Leonor. Él mismo crió a su hija, pero no pudo hacerlo por mucho tiempo porque partió a la guerra y murió durante la batalla de Lutzen. Hallaron el cadáver de Gustavo desnudo, le habían robado todas sus pertenencias, ¿no? Lo hallaron desnudo en el barro del campo de batalla. El cuerpo del rey fue llevado a Suecia. Leonor lo lloró por días sin parar y quedó tan ostensiblemente perturbada que perdió la tutela de su hija. La declararon incapaz. Cristina tenía 6 años cuando murió su padre. Se hizo cargo de ella y de Suecia un consejo de regencia. Leonor, arrebatada por los trastornos mentales, se encerró en su habitación donde guardaba nada menos que el corazón de su marido, encerrado en un tarrito que colgaba del dosel de su cama. Y murió también ella en 1655, a los 55 años, apartada de todos, sentada junto a una ventana, esperando que Gustavo de Suecia regresara de la guerra. Esta es la historia que queríamos contar hoy, pero me gustaría recordar un episodio de la vida de Gustavo II que tiene mucha gracia. Gustavo, el marido de esta muchacha, decía ser experto constructor de barcos y se pasaba la mayor parte del tiempo diseñando extraños navíos con los cuales confiaba en destruir a cualquier enemigo. Como supuesto ingeniero naval, no le fue bien. En realidad nunca había estudiado ordenadamente aquel asunto. Sus diseños eran invenciones que no tenían mucha consistencia científica. Pero una vez
secretamente, Gustavo II quiso que uno de sus trabajos se desarrollara. Entró en contacto con un constructor llamado Henrik, que se sometió a los dictados del rey. Y se empezó a trabajar en la construcción de una nave que se bautizó Vasa. El rey aludía con el nombre que le dio al barco a la dinastía reinante, era Gustavo de Vasa. El barco era un poco extraño, ¿no? Para armarlo mejor, Gustavo había decidido ubicar una segunda fila muy baja de cañones, que con sus troneras estaba a menos de 1 metro de la superficie del agua. Si el Vasa se hundía un poco, el agua podía entrar por esas troneras, entonces se iría a pique irremediablemente. Bueno, hicieron la salida inaugural en agosto de 1628, desde el puerto de Estocolmo. Se reunió a lo más florido de la corte. El Vasa levó anclas y partió. Una brisa suave lo hizo ladear un poquito, lo hizo escorar. Y el agua entró por los cañones bajos y el barco se hundió en 10 minutos. Murieron 110 personas, entre tripulantes e invitados. Así que quería contar eso. Igual le echaron la culpa al capitán del barco. Se llamaba Sofrin Hansen. Había tenido la suerte de salvarse del naufragio, pero fue convertido en el principal responsable y pagó con su vida. Bien, pero volvamos a la reina, a Leonor, que odiaba que Gustavo se fuese a la guerra. Consultada a la discoteca acerca de este asunto, resolvió entregar la canción que se llama Cuando tú no estás, que alude al momento en que peor se sentía doña Leonor. Escucharemos la versión de Carlos Gardel con el sexteto de Castellanos. Adelante.